es algo que ya existe a nivel global. Nosotros desarrollamos nuestros sistemas de escaneo 3D. Todo parte desde ahí. Tenemos un sistema de 64 cámaras que tú te pones en el centro, las 64 cámaras te rodean y tomamos una imagen, todas sincronizadas. Esa imagen lo que hace es que a través del software y del procesamiento de las imágenes recreamos y reconstruimos el rostro tridimensionalmente con toda la textura en 8K de una persona. Eso significa que si ese día por alguna razón amaneciste con un granito y vas a escanearte, ese microgranito va a salir en el escaneo. Sí. Entonces, sí. Se puede corregir después, bueno. No te preocupes. Pero de ahí surge algo que son los dobles digitales. Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender, un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir las empresas del futuro. Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de WordTep, aceleradora nuclear de empresas con su propio fondo de capital emprendedor. En el episodio de hoy vamos a platicar con un visionario de la innovación en México. Él fue de los primeros creadores de contenido para videomapping en el país y actualmente dirige su cuarta empresa enfocada en el diseño e investigación de Digital Humans. Esta empresa se llama Eugenia, él se llama Iván Muñoz y nos va a platicar qué es esto de los humanos virtuales. Así que quédense con nosotros para escuchar toda su historia. Bienvenido, Iván. Hola, muchas gracias, Ari. Gracias por la invitación a WordTep y encantado de platicar un rato con ustedes. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, antes de conocer más sobre ti, sobre tu historia y que la gente pueda engancharse un poquito, cuéntanos qué es esto de humanos virtuales, cómo funciona y dónde los hemos visto, porque seguro ya hemos visto algo de esto, entonces platícanos un poquito más. Así es, sí, durante mucho tiempo hemos estado ya interactuando o conociendo la industria de los humanos virtuales, ¿no? Es algo que al final inició mucho para la industria del VFX, donde se hacen personajes virtuales para después suplantar las caras en los stunts de cine de acción. Y bueno, eso es como lo más común y con lo que yo creo que podríamos familiarizarnos más. Y de ahí para acá ha venido evolucionando gracias a las tecnologías de real time, ¿no? Que es lo que ha permitido abrir el mercado de esto, es que han surgido influencers virtuales, han surgido celebridades virtuales, idols en muchas partes del mundo y que actualmente no solamente los vemos ya interactuando en un videojuego, sino ya hay tecnología para poder hacer que interactúen con nosotros en tiempo real. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita con los humanos virtuales. Y bueno, ahorita ya estamos hablando de esto que es el presente, pero cuéntanos de ti, cuéntanos de tus orígenes, porque tienes 35 años, es tu cuarta empresa, eso quiere decir que emprendiste desde hace muchísimos años. Cuéntanos sobre tus orígenes en este mundo de los negocios. Bien, bueno, como platicamos ahorita, igual y sí serían 5 empresas. El primer negocio que tuve, y es muy chistoso porque casi nunca lo platico, pero empecé vendiendo raspados con un amigo en un parque. ¿Cuántos años tenías? Como 6 años, yo creo, estaba muy chiquito. Y bueno, fue mi primer fracaso porque duró menos de una semana. Surgió competencia con unas niñas que se pusieron a vender al otro lado de la cancha, entonces pues no funcionó, ¿no? Saturación de mercado en el parque. Entonces, eso fue lo primero, pero de ahí ya hablando un poquito más en serio es en la universidad a los 23 años, justamente en mi último semestre, inicié mi primer emprendimiento, mi primera empresa que es 1111. Esa empresa actualmente sigue activa, ya vamos para 13 años y bueno, con esa empresa empecé a explotar pues todos los conocimientos que yo traía. Yo estudié diseño gráfico, entonces con lo que empezamos fue diseño de tarjetas de presentación, una que otra página web, ¿no? Que el diseño del folder o de la papelería para alguna empresa, y eso fue como de lo primero que empecé a hacer. De ahí empezaron a surgir varias cosas. Yo traía el conocimiento de esto del videomapping que lo aprendí, lo estuve haciendo, lo empecé a hacer hace 15 años, a lo mejor ahorita más, tendría que hacer cuentas, pero durante ese tiempo en el que lo aprendí, encontré la forma de hacerlo de otra forma, porque al final eran equipos muy caros
Y cuando emprendo este primer negocio, pues me traigo como esta idea, la empiezo a aplicar, empieza a funcionar, me empiezan a buscar de algunas marcas porque algo muy innovador. Y pues todo empezó a funcionar muy bien. Entonces 1111 fue creciendo, empezamos a hacer videomapping, empezamos a hacer animación, porque también vengo trabajé en un estudio y en una agencia, ¿no? En un estudio de animación, que fue donde aprendí las bases de la animación, todo lo que es motion graphic, 3D. Y luego eso lo apliqué en la segunda empresa donde trabajé, que fue una agencia donde estuve año y medio, 2 años, ¿no? Ahí aprendí mucho en temas de gestionar el proyecto o simplemente esta tecnología, ¿no? Cómo desarrollarlo. Oye, Iván, espera, perdón que te interrumpa. Todo esto lo estás contando súper rápido y como súper pro y todo, pero algo que me contaste antes de entrar a la llamada, a la charla, y que me parece algo súper interesante, sobre todo para que los emprendedores no digan, bueno, es que seguro Iván se fue a estudiar a Estados Unidos y aprendió un montón de cosas allá, y quizás sí, pero cuando empezaste no fue así. O sea, tú podríamos decir que empezaste solo en esta búsqueda de nuevas oportunidades y me parece muy interesante que la gente sepa y que lo vean como algo alcanzable para todos. Iván nos platicaba hace un ratito, él creció en una familia común del Estado de México, sus papás son profesores. Cuéntanos ahí un poquito sobre cómo das este salto de tu mundo, de un mundo, pues se podría decir común, a actualmente que nos estás platicando con un montón de cosas y un montón de herramientas que has adquirido en el camino. Sí, creo que tocas un punto muy importante. Yo vengo de Catepec. Catepec es un municipio de Estado de México que es conocido porque es un ecosistema difícil, complicado, ¿no? Y bien, la mayor parte de mi formación, de mi desarrollo hasta llegar a la universidad, pues fue allá. Yo viví con mis papás hasta los 18 años. Encuentro un primer trabajo en un estudio como becario. Y bueno, a raíz de la universidad, porque en la universidad no logré quedarme en las opciones que quería, me batearon de todas las universidades que yo buscaba. Suele pasar, creo que le pasa a muchísima Sí, gente. y buscaba Bellas Artes, buscaba el IMBA, buscaba cosas de diseño, porque siempre me ha gustado lo visual. Y me batearon de todas. Entonces, un semestre no hice nada. Creo que aproveché mucho, es la última vez que tuve vacaciones, casi tan largas. Pero durante ese tiempo busqué algunas universidades. Mis papás hicieron el esfuerzo de encontrar una universidad particular y pues bueno, entré a esa universidad con una beca. Afortunadamente pues expusimos el caso, nos apoyaron y pues yo tenía que tener buen promedio siempre. Entonces yo tenía como el trabajo, el primer trabajo, que era no fallarle a mis papás en el tema de no bajar la calificación. Pero en el Inter, como me gustaba aplicar mucho, porque al final era lo que a mí me gustaba, los maestros vieron en mí como el potencial de presentarme en algunos estudios cuando buscaban becarios, y entonces me empezaron a introducir con algunos. Uno me dijo, oye, a mí me interesa. Llego a este estudio, empiezo como becario, pero era un tema muy complicado en tiempos porque digamos que esta universidad está en Naucalpan y yo en Ecatepec. Entonces en las clases a las 7 de la mañana tenía que estar en el transporte público a las 5 de la mañana y todos los días, 5:15 ya no llegaba a la clase. Se acumulaba el tráfico en Periférico y en la López Portillo. Entonces era un trayecto muy largo. Me dormía pues, todos los días en la mañana y terminaba de dormir. Y normalmente con la universidad no había tanto problema, pero cuando decido empezar a aprender en estos estudios, que no quise desaprovechar la oportunidad, saliendo de la universidad a las 2, 3 de la tarde, comía rapidísimo lo que podía en un puestito de afuera y de ahí me iba a agarrar la combi al estudio y ahí estaba hasta las 6, 7 de la noche y luego que también estaba de ese lado por la universidad. Y de ahí agarra el trayecto de regreso en combi a Ecatepec. Entonces en épocas de lluvia era horrible, se inundaba todo y hacía 2 horas a veces a mi casa con el tráfico. Entonces llegaba a las 9 de la noche y llegaba cansado, hambriento y aparte con tarea. Entonces había veces que solamente hacía tarea y me daba un baño y trataba de dormir un par de horas. Y así estuve un tiempo, hasta que mi mamá llegaba y apagaba el
el despertador en las mañanas porque no lo escuchaba ya de tanto cansancio. Decido buscar un espacio para irme a vivir con unos amigos, encuentro ahí un lugar que te platicaba, no era ni un cuarto, literal, sí, esto lo ven un día, mis amigos se van a acordar, pero era un colchón. Saludo a los Un amigos. saludo a los amigos, pero un colchón en el piso, entonces eso y con algunas cosas donadas por amigos, ¿no? Una televisión ahí de esas grandotas de caja y pues ahí pude empezar como un poco. Entonces, esto es importante, digo, al final, regresando un poco a la entrevista, es las herramientas, creo que lo primero es, vienen muchas herramientas de mi familia, ¿no? Claro. Que son los valores. Entonces, esa parte del esforzar, de buscar, de disciplinarte, de tratar de no fallar, de comprometerte, o sea, es algo que yo veo mucho en mi familia. Entonces, eso fue como que la primera herramienta, que también si por alguna razón no está presente, no significa que no las puedas tener. O sea, si estás consciente, puedes buscarlas y puedes tratar de hacerte compromisos propios, ¿no? Es como el ejercicio. Uno muchas veces hace el ejercicio porque quiere verse bien para otros y a los 2 meses lo deja o 3 meses lo deja. No existe una disciplina, ¿pero por qué? Porque no se ha entendido cuál es el verdadero beneficio del ejercicio. Cuando entiendes que el verdadero beneficio del ejercicio es sentirte bien, estar como balanceado, ya no te cuesta trabajo, porque entiendes el beneficio de ese esfuerzo. Entonces es lo mismo. Si al final estás consciente, es buscar estas herramientas que te puedas sumar tú mismo para poder llegar a esos objetivos, porque es complicado. Sí, porque te podrías conformar, ¿no? Y decir, pues bueno, es lo que no me requiera mucho esfuerzo, que pueda llegar a mi casa y comer y descansar y tener novia, novio y estar, pues estar así, más tranquilo. Claro, claro, sí, podrías estar muy a gusto en un trabajo donde cumples tus horas y esperas un pago a la quincena, que en el emprendimiento eso deja de existir. Es lo primero que te dicen, ¿no? O es lo primero que a lo mejor no te habían dicho, pero es de lo primero que seguramente vas a enterar, ¿no? Aguas, chavos, ya con esto, no desistan. A Iván le fue bien después. Sí, después todo mejora, pero la realidad es que es como subirte a un ring. O sea, si te vas a subir es porque sabes que te van a pegar. Claro. Entonces, eso es el emprendimiento, ¿no? Oye, Iván, y luego, ¿cómo creas Eugenia? ¿Detectas una oportunidad? O sea, porque tú ya traías toda esta experiencia de tecnología, sí, pero ya como tal, humanos virtuales, ¿cómo nace Eugenia? Cuéntanos. Pues de 11 que se desarrollaron varias tecnologías a lo largo de estos años, se abrieron otras empresas. De estas empresas que fue Feroz y Bluebox, que hacíamos realidad virtual, empezamos a meternos como en esta parte de la tecnología. Por ahí también no todos fueron éxitos, de ahí vienen estos fracasos, precisamente donde sacamos estas tecnologías o donde yo empecé como a conectar con esas tecnologías fueron empresas que fracasaron y que después esas tecnologías las mudamos a otras empresas, pero ya había como una conexión. Entonces me gustaba mucho esa parte de la realidad virtual, lo virtual, como lo bonito de la industria visual y del VFX. Entonces, en el camino conozco a los socios que tengo actualmente en Eugenia. Tengo unos socios que admiro mucho en las otras empresas y tengo otros en Eugenia. Y estos socios, ellos están metidos en el tema de la venta de equipos de tecnología, enfocados al motion capture, pero le venden mucho a universidades, a algunos estudios que se dedican al VFX. Entonces ellos entienden como toda esta parte de la industria. Y por otro lado, después de hacer esta amistad, yo me integro más con ellos y empezamos a salir juntos a convenciones en el extranjero. Vamos a Los Ángeles, vamos a San Francisco, al GDC, a SIGGRAPH, que son donde se concentra como la parte más, la industria de esto, o la meca de la industria, ¿no? Más bien. Entonces, ya con ellos y con estas experiencias platicando, nos damos cuenta de que tenemos todo para hacerlo. O sea, ellos conocen la industria, yo conozco un poco más el ecosistema de cómo se mueven los negocios, los modelos de negocio acá en el país. Y de alguna forma algo que nos unía es el querer hacer bien las cosas y algo diferente, ¿no?
En México no suena mucho, ahorita ya está sonando mucho más el hablar de startups, pero hace unos años no se escuchaba. Y lo que nosotros conocíamos como emprender era busca tus recursos en tus propias bolsas y vende y luego reinviértelo. Y entonces es donde empezamos a abrirnos un poquito a que hay otras formas de emprender negocios nuevos si tienes una idea innovadora, ¿no? Entonces con ellos empezamos bueno, con ellos empecé a visualizar un poquito como el plan, el modelo, y llegamos a la conclusión de que queríamos hacer humanos virtuales porque en México no había nadie que lo Porque hiciera. no había quien lo hiciera y no es nada fácil hacer humanos virtuales. ¿Cómo se hace un humano virtual? Pues hay diferentes procesos. Actualmente hay cosas que son más alcanzables para todos. Sin embargo, el proceso que nosotros hicimos fue desarrollando nuestra propia tecnología, que si bien es algo que ya existe a nivel global, nosotros desarrollamos nuestros sistemas de escaneo 3D. Todo parte desde ahí. Tenemos un sistema de 64 cámaras que tú te pones en el centro, las 64 cámaras te rodean y tomamos una imagen, todas sincronizadas. Esa imagen lo que hace es que a través del software y del procesamiento de las imágenes recreamos y reconstruimos el rostro tridimensionalmente con toda la textura en 8K de una persona. Eso significa que si ese día por alguna razón amaneciste con un granito y vas a escanearte, ese microgranito va a salir en el escaneo. Sí. Entonces, sí. Se puede corregir después, bueno. no te preocupes. Pero de ahí surge algo que son los dobles digitales, ¿no? El doble digital es precisamente lo que inició esta parte de la industria en el VFX, de tener el doble digital de cierto actor para estas escenas. Entonces de ahí nosotros agarramos eso, que es lo que hemos usado para este tipo de proyectos, obtenemos esta información, este escaneo en súper alta calidad y con eso pasamos a otro proceso que es donde se construye como una malla tridimensional sobre eso para limpiarlo, para refinarlo, se proyectan las texturas, pasas a un proceso que es el más padre, bueno, a mí me gusta, es el que me gusta porque es el look and development, donde haces que ya se vea más bonito como toda la parte artística, y luego pasa a una parte más técnica donde preparas que el personaje pueda moverse, pueda abrir la boca, pueda mover los dedos, las manos. Entonces, así al final tienes un producto que puede irse, tiene dos salidas. La salida offline, que es para procesos de VFX o animación tradicional, y la otra que es la de real time, en donde tienes un personaje como en un videojuego, donde tú puedes hacer que se mueva en tiempo real y ya tiene el acabado final, ¿no? Ok, y ahorita que hablas de un videojuego, a los jugadores de estos equipos que ahorita me comentabas que... bueno, cuéntanos esta parte de que Eugenia hizo a los jugadores de... ¿Qué equipos para el FIFA? Pumas y del América. De Pumas y del América, y ahí tuvieron a los jugadores y les tomaron estas fotos y todo, y corriendo y así, ¿o cómo? Sí, bueno, de hecho está en YouTube, si lo pueden buscar, busquen ahí FIFA, Pumas, EA, y hay un video de todo ese proceso que subió Electronic Arts. Electronic Arts busca colaboradores, y en esos colaboradores afortunadamente caímos nosotros antes de la construcción de la marca Eugenia. Porque digamos que antes de ponerle nombre había como trabajo previo con esto, porque si bien Eugenia lleva ahorita 2 años y medio, en realidad estamos metidos desde hace muchos años en esta industria. Entonces nos busca como colaboradores a través de otra empresa que también tenemos, pero que es la de consulting y venta de hardware. Y entonces con Electronic Arts llevamos unos sistemas que son sistemas portátiles de cámaras en alta definición, donde se ve que ellos se sientan, hacen diferentes expresiones, capturamos esas expresiones y con esa información se procesa, se le da a Electronic Arts y ellos ya los meten en sus procesos para el desarrollo del videojuego. Wow, y Electronic Arts es solo un cliente. Ustedes tienen otros tantos clientes igual de importantes, ¿no? Platícanos. Sí, estudios de producción que son muy, muy conocidos, como el Lyft, que en la industria del VFX es conocido, con Netflix. Netflix también nos buscaron desde Sudáfrica para proyectos en donde escaneamos actores. También trabajamos con otro estudio que es parte del ecosistema de Microsoft, que se llama CGBot,
donde trabajamos ahí escaneos también para un juego que se llama Forza Horizon, uno de autos. Y así, ¿no? Distintos clientes de esas industrias. Y esto, pues, pareciera que es solo para clientes de este tamaño, y sí, porque, pues, me imagino que requiere una inversión importante. Una pyme o una empresa más pequeña, ¿cómo puede empezar a adoptar este tipo de tecnologías? Hay que pensar mucho hacia dónde vamos, ¿no? Y entender el por qué quieres adoptarlas. En los otros negocios, cuando trabajamos el tema de la parte de marketing digital, que es algo de lo que hacen las otras empresas, muchas veces los clientes llegaban y decían, oye, yo quiero que me lleves mis redes y quiero que me lleves Instagram, Facebook, LinkedIn, bla, bla, bla. Y eso, ok, pero ¿por qué todas? O sea, yo entiendo que llegas y mejor yo porque pues cobro más, pero Claro. ¿realmente lo necesitas? O sea, ¿tu industria dónde está? ¿Dónde está tu mercado? Porque ¿para qué inviertes en una estrategia que a lo mejor no es donde tu mercado está siendo reactivo? Entonces es importante entender primero, entender un poco tu mercado para saber de qué manera los puedes introducir, porque sí es muy versátil, ¿no? Actualmente estamos escuchando mucho el metaverso, que ahorita platicamos un poco de eso, pero ese tipo de acercamientos por la parte de lo digital creo que es lo que ya estamos viviendo, ¿no? La pandemia llegó a recortar el tiempo de cómo podemos generar valor y negocios a través de canales digitales. Y el tiempo, que todo tiene que ser rapidito. Exacto, y todo se redujo a lo mejor que sin una pandemia nos hubiera llevado 5 años, se redujo a 1, porque al año de la pandemia ya estábamos viendo cómo estar activos, la economía colapsó, o sea, fue a nivel global. Entonces, si vemos un poquito eso, es que la audiencia ya está preparada para canales digitales y la forma de cómo poderlos integrar es pensar que si tu negocio lo vas a escalar de alguna forma digital, sea lo que vendas, ¿no? Los humanos virtuales, los humanos digitales pueden ser un buen atractor para estas nuevas generaciones. Porque las nuevas generaciones a lo mejor ya no siguen a los influencers tradicionales. Nosotros a lo mejor sí todavía ubicamos a los clásicos o algunos que todavía son relevantes, pero las generaciones más jóvenes siguen otro tipo de influencers y hay unos más jóvenes que están metísimos en Roblox, en Fortnite y que están buscándose estos idols virtuales. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de hacer algo para tú ir y a tocar la puerta, ¿cómo transformar este inbound marketing en ahora haz que ellos lleguen hacia ti a través de un atractor que puede ser un digital human, un personaje virtual? Claro, e incluso estaba leyendo que para los más jóvenes, esta generación Z y las posteriores, los influencers virtuales tienen mucho más engagement que los influencers reales. Y esto se convierte en una oportunidad, pero también en un reto para las empresas, ¿no? Así es, sí, de hecho, o sea, para que un influencer real, bueno, esta es una estadística del 2019 o 2020, me parece, pero para que un influencer real creciera versus un virtual, necesitaba postear 5 veces más que un virtual, porque la gente le atraía más. Y eso fue durante un periodo de tiempo. Actualmente es más sonado, actualmente lo podemos ver más, pero eso es cierto. O sea, la realidad es que yo cuando hablo con los clientes o platico con las marcas, no es que se vuelva este personaje un personaje más como el personaje que estaba en las cajas de cereal. Sí. Estás abriendo un nuevo canal de comunicación, porque este personaje o este humano virtual se convierte en un vocero de la marca. Yo le digo a mis clientes, humaniza la marca. ¿Qué pasa si tu marca fuera un humano? O sea, ¿cómo sería? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo luciría? O sea, ¿cómo sería más empático con tu audiencia? Y entonces, ya que logres ese rapport o esa empatía con tus usuarios, conviértelo en un canal de comunicación. Que la marca que quieres que comunique, porque ya tienes la atención. Sí. Ahora, hay un punto súper importante y todos tenemos que estar conscientes. El mejor canal para comunicar lo que sea y vender lo que sea, todos lo tenemos en nuestros bolsillos. O sea, ya está acá. O sea, no necesitas ya estar pagando televisión. O sea,
Y era algo que antes era muy común, que las marcas grandes invertían en televisión. Hoy en día ya tenemos un canal directo con todas las personas, con un aparatito que está en nuestros bolsillos. Entonces, ¿cómo orientas tus estrategias de marketing hacia allá? Y esta es una buena herramienta, ¿no? Claro, y creo que es muy importante. Ahorita hablabas de la pandemia y todo lo que conlleva y lo que trajo, que fueron pues muchos desafíos. Me imagino que ustedes, al tener una empresa que atiende entretenimiento masivo, grupos masivos de personas, pues me imagino que fue complejo este tema de la pandemia, ¿no? Ya me comentabas un poco. Sí, digo, la pandemia llegó a revolucionar muchas cosas. Creo que hubo muchas industrias bueno, no muchas, pero sí algunas industrias que se pudieron beneficiar de eso. Sin embargo, la mayoría fuimos muy afectadas. El entretenimiento, los eventos masivos, producciones, todo era muy complicado. Surgían algunas cosas muy interesantes, ¿no? En Eugenia llegaban clientes que decían, oye, estamos haciendo esta novela, ¿no? En Miami. Y los actores no se pueden besar, entonces queremos ver de qué forma se hace virtual. Y surgían como algunas cosas medio complejas y que era como ir explorando, pero las oportunidades fueron pocas. En realidad, las empresas sí pasaron por una crisis. Tratamos de afectar lo menos posible a los empleados, a la gente, a los colaboradores, porque al final dependes mucho de ellos y sí tuvieron que tomar medidas fuertes, que esa es la parte difícil a lo mejor del emprendimiento, cuando tienes que tomar decisiones que no te hacen a lo mejor sentir bien y parecer la mejor persona, pero antes que todo, como emprendedor, empresario, estás tú. O sea, y bien, puedes tratar de ayudar a todos, pero si en algún momento esa ayuda interfiere con tu persona, con tu estabilidad emocional o psicológica, tienes que frenar, porque al final, tú como empresario, si no estás bien y tú eres la cabeza de la organización o eres una de las cabezas y las cabezas no están del todo bien, no se pueden dormir, las decisiones no se toman asertivamente y entonces desemboca en muchos problemas que entonces van a afectar, sí, a los colaboradores. Y ahí es donde tienes que tener pues como esta balanza, en decir, ok, o sea, habrá que hacer algo, alguna decisión, algún sacrificio o tomar alguna medida que sea complicada, pero pues siempre buscando que la empresa esté bien y en primer lugar, pues tú que estás llevando el negocio. Claro, porque si tú te duermes o tú no estás bien emocionalmente, mentalmente, pues te llevas a todo tu equipo atrás, ¿no? Así ¿Qué es. tuvieron que hacer? ¿Qué fue como de lo más drástico o lo que te costó más trabajo o lo que te hubiera gustado evitar? Recortar personal. Okay. El tener que terminar relaciones con algunas personas fue lo más complicado porque no inicias un negocio visualizando vivir esos momentos, ¿no? O sea, uno inicia el negocio pensando en que te vaya bien, que le vaya bien a todos y al final hubo quien lo entendió, hubo quien fluyó hubo quien no y pues son cosas que al final sí lastimaron. Tratamos de afectar lo menos posible a todos los equipos de colaboradores que se quedaron, redujimos sueldos, ¿no? En un porcentaje también bajo y durante 3 meses nada más. Eso sí, antes de afectar más a las personas, bajamos en un 25-30% durante 3 meses los sueldos y solo 3 meses durante toda la pandemia. Hubo consejos de algunas personas, empresarios, que me decían, es que no, ¿por qué regresaste a tus sueldos habituales? Todavía estamos en pandemia, pide más aire, pero para nosotros era importante que la gente que teníamos estuviera bien. Entonces, pues de ahí desembocaron otras decisiones que también afectaron, ¿no? Si bien deshacerte algunos bienes, a lo mejor salirte de oficinas que estaban muy bien y ya les habías invertido durante años mucho, dijimos, pues antes de seguir manteniendo una oficina, mejor cuidemos a los empleados, pasemos a este modelo. Entonces, hay muchos sacrificios que haces, pero tienes que entender que
sin el equipo, sin la gente, pues la empresa no existe. Claro. O sea, son los Son tu makers. recurso más importante. Claro, son los que te van a ayudar a hacerlo. Entonces, esa fue la parte más complicada y con la que a nivel personal, pues, pasé por temas personales, todo el tema no solamente de lo que pasaba en la empresa, por ahí tuvimos temas de unas demandas previo a todo esto, entonces todo se juntó y pues tuvimos que tomar decisiones muy fuertes que nos dimos cuenta, y ese fue el gran aprendizaje, en el que teníamos que vernos nosotros primero, ¿no? Y bueno, y de ahí pues pasaron muchas cosas difíciles en temas a nivel personal, pero fuimos como entendiendo un poco más cómo el ecosistema de las empresas estaba transformándose. Y ahí es donde tienes que estar en primera fila. O sea, como emprendedor tienes que estar leyendo, tienes que estar buscando, estar al día de las noticias. A lo mejor todos los datos macroeconómicos no es algo con lo que estamos tan familiarizados y deberíamos, porque al final impacta a las industrias y si impacta una industria, de repente acá a México llegan los recortes de presupuesto de las empresas grandes y entonces tienes que saber hacia dónde moverte, ¿no? Yo le digo a todos, el dinero no es que no haya dinero. A lo mejor estamos en una crisis económica, pero no es que no haya dinero, es que el dinero cambia de manos. Claro. Pasa a otras industrias donde sí hay movimiento. Es como ahorita temas de guerra, es como decir, pues el dinero va hacia esas industrias ahora, ¿no? Sí, y no solo la guerra, estamos atravesando un tema de inflación y temas económicos importantes que incluso han afectado a muchas empresas más que la misma pandemia, ¿no? No Claro. sé ustedes cómo vayan ahorita en este asunto de recuperarse. Pues bien, yo diría que bien. Digo que afortunadamente hemos tomado decisiones, hemos estado presentes con nuestros clientes. Algo que al final fue complicado es cómo a la mitad de una crisis que fue la pandemia, pues te mantienes activo, ¿no? En mi caso, a nivel personal, era estar en juntas de 7:30, 8 de la mañana hasta las 9 de la noche porque buscábamos por dónde y qué hacer durante meses. Un agotamiento brutal. Pero lo que hay que ver es entender un poquito esa parte de cómo se transforma y cómo tienes que estar presente durante toda esa transformación con tus clientes para que puedas ir entendiendo qué es lo que están empezando a consumir, qué están dejando de prestar atención, ¿no? Y algunas cosas podrían ser muy obvias, pero en todo hay dos cosas, lo explícito y lo implícito. Entonces tienes que saber entender realmente por qué los intereses de tus clientes están cambiando hacia otras cosas. Y no es a veces la solución per se, sino puede ser lo que está aportando esa solución a su comodidad. Entonces, el estar durante la pandemia todo el tiempo presentes y en el camino con los clientes, aunque no se cerraba nada, pero seguir ahí, nos ayudó a que en el momento en el que todo se empezara a reactivar, a que la economía en México empezó a fluir más, pues fuimos como las primeras opciones de estos clientes, porque nos tenían al presente. Tener en la mente, ¿no? Exacto. Entonces, al final, el estar ahí nos ayudó a podernos adaptar y ese sería un gran consejo. A pesar de cualquier crisis, pues es no desistir, estar presente, estar activo y estar sabiendo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y ahorita que entras a estos consejos, que yo espero que todos los que nos estén viendo ya estén tomando nota, durante toda la charla nos has dado importantes consejos, Gracias. pero ¿qué te gustaría, más bien qué te hubiera gustado saber antes? O sea, cuando enfrentabas estas crisis, ¿qué hubieras cambiado? A lo mejor alguien que nos está viendo está pasando por una crisis importante de personal, de recursos, de inversión, algo que a ti te ha servido mucho. Bien, una excelente pregunta. Creo que todos nos gustaría tener una máquina del tiempo. Sí. Y creo que sí existe esta máquina de tiempo y justamente es esto, a lo mejor escuchar a quien ha pasado por algunas cosas. Y uno de mis consejos sería conocerse a sí mismo. Hay que conocerse a sí mismo en tu mejor punto y en tu punto más bajo. Entender tus habilidades, ¿no? Saber manejar estas crisis emocionales, porque cuando nosotros llevamos una empresa, un negocio, no nos damos cuenta, pero muchas veces son la proyección de uno mismo. Entonces, ese balance que nosotros estamos
trabajando día a día, se va a ver reflejado en la compañía. Si la compañía va mal, estaría bien ver un poquito hacia adentro y entender por qué la compañía está mal. A lo mejor soy yo. Si yo a lo mejor siempre he sido mal administrando Tus en mi finanzas casa, personales. o sea, yo no entiendo por qué me sorprende que la empresa tenga malas finanzas, ¿no? Entonces, eso lo voy a ligar con un consejo que es, otro consejo que es saberte rodear de las personas correctas. Y es escoger a tus socios de verdad de una forma quirúrgica. O sea, entender. Porque cuando aprendes a conocer a ti mismo, también vas a entender cuáles son tus límites o dónde no eres experto. Y no tienes que ser experto en todo. Por eso te rodeas de socios que te aporten en lo que tú no eres experto o en lo que tú no quieres hacer. Hay cosas en las que eres bueno, pero si no te gusta, no te metes ahí. O sea, tiene que apasionarte lo que haces, tienes que aprender a entender que el mayor beneficio de todo lo que estás haciendo es para ti. Entonces, cuando conectas con personas, seleccionas personas que tienen esos mismos valores y esa misma visión, donde antes de pensar en recoger las mieles del éxito está el disfrutar el proceso, porque eso es lo rico de emprender, el regarla y el aprender y que no te vuelva a pasar. Cuando te juntas con personas así, se convierte en un círculo virtuoso. Por eso tienes que ser muy selectivo de saber a quiénes vas a integrar a ese núcleo tan importante que es tu negocio, ¿no? Entonces creo que eso para mí es súper clave, súper base, que si vas a iniciar un proyecto, entiendas tú qué es lo que aportas y de lo que necesita el proyecto identifiques qué te van a aportar los socios que vas a sumar a él. Si encuentran ese balance, todo lo demás se puede contratar, se puede sumar externo, pero las cabezas tienen que fluir de esa manera. Y no todos van a dar siempre el 100% de su energía, porque eso es imposible. Nunca, así en ambos casos o en todas las empresas somos 3 socios, pero tener a los 3 socios al 100% nunca se va a poder. O sea, siempre hay como un balance y ahí es donde conectas con los valores, con entender que, ok, tú no estás ahorita al 100, pero yo entro, yo te apoyo. La comunicación entre nosotros es clave. Entonces, por eso seleccionar a las personas es el paso número 1. Y un tercer consejo último es, pues, dar ese paso, ¿no? Eh, Muchas veces se ha escuchado como, oye, es que tengo una idea millonaria y quiero hacerlo así, y traen como toda la idea, y me dicen, ¿cómo ves? ¿Crees que se pueda? O sea, y yo, sí se puede, o sea, todo se puede, pero tu idea no es millonaria. O sea, tu idea no vale nada, es una idea. Y por ahí dicen, las ideas, simplemente ideas, no vale nada, ¿no? No. Nada. Lo que tiene valor es echarlas a andar. Ahí está el valor. Entonces, cuando de repente llega alguien y me dice, es que la idea fue mía. O sea, es como, no me hace mucho sentido el decir que la idea, sí, obviamente, es como el detonante, es como ese primer chispazo, pero habemos tantas millones de personas en el mundo que hay chispazos a diario y de ideas que podrían valer mucho dinero si se echan a andar. Entonces, hay que entender que puedes tener una idea muy padre y puedes tener como esa hambre, precisamente la vocación. El emprender es una vocación. Vocación viene del latín vocatio, que es llamado interno. O sea, si internamente tú sabes que puedes emprender y algo te está frenando, o sea, tienes que aventarte. O sea, la verdad es que si te preocupas es que en el momento perfecto voy a entrar, no existe. Ese momento lo construyes tú y te lo vas a ir presentando en el camino, pero es arrancar. Iván, ¿y cuál es tu motivación? A ti, tú ahorita decías, a mí, pues rodearte de otras personas, identificar en qué eres bueno. ¿Tú cuál consideras que es tu pasión? Algo me llama la atención que has emprendido varias veces y lo sigues disfrutando como si fuera la primera empresa. Cuéntanos, ¿cuál es esta cosquillita que te mueve a ti? Yo creo que son muchas, pero uno es como tratar de dar algo de regreso a las personas que siempre me han visto con admiración. Okay.
familia, amigos, que siempre en pláticas, tengo muchos que siempre hablan muy bien de mí cuando estamos juntos. Entonces, para mí eso es como un peso muy grande. Y como emprendedor, cuando empiezas a avanzar, empiezas a tener movimiento, eso es un factor importante en el que te empiezas a ser consciente de no puedo fallar, no puedo ver mal, no me gustaría como verme mal para las personas que han confiado en mí. Y ese para mí es un gran motivante con mi familia, con mis amigos, con los mismos socios con los que me comprometí desde el día uno, es no puedo fallar. Y eso me da mucha gasolina. Otra gasolina y otra cosa es el país. Yo estoy muy orgulloso de México, me encanta mi país. Muchas veces de los pitches en estas aceleradoras o con inversionistas cuando queremos presentar el proyecto nos han recomendado no hablen tanto de México porque si quieren crecer globalmente, enfóquense y vean lo global. O sea, ustedes percíbanse como tecnología, Silicon Valley, emprendimiento. Y ahí es donde a mí me cuesta mucho trabajo porque me gusta mucho y creo que México es muy nacionalista, ¿no? Nos hace de repente una euforia en la Fórmula 1 porque tenemos a uno de los mejores pilotos de la historia ahí y de repente la gente, todos se sienten como somos Checo Pérez, ¿no? Por ejemplo. Y entonces eso es algo que se vive mucho del mexicano y lo he notado no solamente aquí, en todas partes del mundo uno va a otro país y se encuentra con mexicanos y de repente se convierte en una fiesta mexicana y de repente surge el mariachi y uno se siente muy orgulloso de eso. Entonces, para mí me encantaría en algún punto tener ese reconocimiento de impulsar a otros emprendedores, de poder tener la capacidad económica de poder aportarles, sumar proyectos de emprendimientos en el país y también generar admiración o que la gente se identifique con estas historias y que diga, uno es Iván, pero otro puede ser, este otro emprendedor de otra empresa, este puede ser otro y son mexicanos y lo han hecho. Entonces, eso para mí es como un gran motivante del día a día y lo que estamos haciendo. Y pues lo sabemos, los emprendedores mueven la economía del país y del mundo, ¿no? ¿Cuántas empresas no vienen de pymes y cuántos emprendimientos que se hacen muy grandes surgieron también así en una startup, en una empresa muy pequeña? Entonces, necesitamos más emprendedores como tú, Iván, y te agradezco muchísimo. Y ya casi nos vamos, pero nos gusta hacerle una pregunta final a los invitados. Y esta es, ¿qué le cambiarías al mundo para hacerlo un lugar mejor? Yo creo que la colaboración. Sí. La colaboración. Creo que si dejamos de vernos entre emprendedores, y esto lo he aprendido en los proyectos de aceleración que he estado, si dejamos de vernos como competidores y más bien como entender que hay un mercado para todos y que podemos colaborar mutuamente, creo que podríamos generar que el mismo país y la economía pudiera fluir más entre nosotros, ¿no? Y no necesariamente que tenga que salir el dinero de aquí o que estemos esperando a que los clientes grandes extranjeros lleguen, cuando entre nosotros mismos podríamos hacer una economía más colaborativa. Entonces, me gustaría mucho que eso pudiera ser algo más presente en la mente de todos los emprendedores. Muy bien, y aquí en Huerta también estamos convencidos de eso y queremos hacer comunidad, igual que tú, Iván. Entonces, compártenos, por favor, tus redes sociales, tu página, donde puede seguirte la gente y conocer más de lo que están haciendo. Bien, bueno, en LinkedIn estoy como Iván Muñoz y seguramente si no me encuentran por ahí, pongan Eugenia y algo aparece de Eugenia. En Instagram estoy como Iván MS87. Ahí subo cosas más que nada de viajes y cosas, pero me han tocado personas que me buscan por ahí, me escriben y he tenido pláticas muy padres. Y también, ¿no? En las páginas de los negocios. Ahorita Eugenia, que es de lo que veníamos hablando, eugenia.tech, TSH. Ahí estamos haciendo eso. Y en nuestras redes sociales, Eugenia Latam. Y también nos comentabas que tienen otros servicios en los que pueden aportar, no solo en humanos virtuales, sino también pues tienen mucho potencial para otras empresas. Así es, así es.
Muy bien, Iván. Pues algo más que quieras compartirnos, algo que quieras agregar antes de despedirnos. Sí, pues muchas gracias a WordTep, gracias Ari, la verdad es que estuvo muy padre la charla, desde que llegué todos muy atentos y pues es una experiencia muy padre, entonces si algún día los invitan, emprendedores, vengan y va a estar muy bien. Vengan, anímense, se la van a pasar bien. Así es. No ven lo que pasa fuera de cámaras, pero también se pone bueno, entonces pues muchas gracias por acompañarnos, Iván. Muchas gracias a ustedes. Gracias y bueno, gracias a todos por quedarse hasta este momento del video o del audio donde nos estén escuchando. Por favor, antes de irse, suscríbanse para recibir todas las notificaciones de estreno de nuestros próximos episodios y sean parte de la comunidad. Síganos también en redes sociales, en todas nos encuentran como @WordTep para enterarse de todo nuestro contenido, de nuestros webinars, de nuestros eventos mensuales, blogs, todo lo que tenemos para emprendedores, porque recuerden que en WordTep los queremos ver emprender. Hasta pronto. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de WordTep, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en wordtep.com y encuéntranos en redes sociales como @WordTep. No te pierdas el siguiente episodio, suscríbete y compártelo.